Un saludo muy especial para todos ustedes televidentes. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro programa Salud Jardín. El día de hoy, como siempre, ya como de costumbre, con temas de interés para cada uno de ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a hablar de las infecciones urinarias. Así que antes de dar inicio al programa del día de hoy, pues queremos, doctor, compartir obviamente el saludo para toda nuestra audiencia y inmediatamente después les contaré cuáles son las preguntas que vamos a abordar el día de hoy y bueno, qué claridad vamos a hacer sobre las infecciones urinarias. Así que, doctor, buenos días y bienvenido. Buenas, Alexander, ¿cómo estás? Un saludo Muy bien. para ti, para todos los televidentes de Antena 4, para todos los jardineños, pacientes de Salud Jardín, y para Diego, que siempre nos acompaña en estas grabaciones, con estos temas que hemos venido llevando a la comunidad. En ese sentido, pues esperamos que les haya gustado el tema de café que trabajamos. Hoy, de nuevo, con un buen café, un café orgánico. Que no falte el buen Este es café. un café orgánico que se produce en Titiribí. Igual tenemos café también de jardín y estamos todo el tiempo dándole la posibilidad a la gente de que pruebe también café. Y hoy con un tema muy importante que me parece a mí que hay que prestarle mucha atención, que es el tema de infecciones urinarias. Claro que sí. Bueno, televidentes, entonces les voy a contar cuáles son las preguntas que el doctor Mario nos va a responder en el programa del día de hoy, para que no se despeguen de sus televisores y como siempre, pues estén atentos a la información relacionada con temas como el que vamos a abordar el día de hoy, que son sumamente importantes. Bueno, doctor, la primera pregunta que vamos a responder y compartir con nuestros televidentes es, claro, para familiarizarnos pues como con el tema, ¿qué son las infecciones urinarias, cierto? ¿Cuáles son las Claro que sí. características? Las infecciones urinarias son aquellas que se producen por la invasión de un patógeno, un microorganismo, normalmente una bacteria, a toda la vía urinaria, que empiezan normalmente desde la parte distal. Son casi siempre infecciones ascendentes. Ascendentes quiere decir que van desde el exterior hacia nuestro cuerpo, ingresando por la vía urinaria. Entonces normalmente empiezan en la parte de la uretra, se llaman uretritis, y son infecciones que se caracterizan en esa región más por los síntomas irritativos del ardor, la sensación constante de tener que orinar, de tener que evacuar lo que haya en la uretra, ¿sí? Subimos un poco más y ya llegan a la vejiga. En la vejiga es lo que llamamos la cistitis, una infección urinaria baja. Hasta ahí estamos hablando de las dos infecciones urinarias bajas. Nuestro sistema urinario o renal se divide en parte baja y alta. Entonces hasta ahí hablaríamos de las infecciones urinarias bajas. Y ya empezamos con las infecciones urinarias altas, que son aquellas que se complicaron después de una cistitis, no tuvieron el tratamiento adecuado o no lo recibieron porque sencillamente no consultamos, y avanzan hacia la ureteritis y la invasión a la pelvis renal, que el riñón es el órgano más importante en todo el eje urinario, que es quien va a coger la sangre, va a hacer el filtrado, el proceso de filtrado y va a producir la orina. Entonces ya cuando llega a la pelvis renal, que es el sitio de salida del riñón, de esa orina que se produjo, se llama una pielonefritis. Esa pielonefritis va a invadir, o va a ocasionar daño en el riñón y va a causar una insuficiencia renal secundaria. De ahí, la infección urinaria, cuando ya llega al riñón, es fácil el paso al resto del organismo, y se cuenta esto cuando el paciente ya está en condiciones críticas por la infección urinaria o la invasión al riñón fue importante, una sepsis de origen urinario, que la sepsis es ese proceso infeccioso inflamatorio generalizado que afecta a otros órganos. Entonces ya la persona que tenía la infección urinaria, y esta infección urinaria por alguna razón le avanzó tanto como para compromiso renal y logra generar un daño importante, se va a comportar como una sepsis, y esta sepsis va a afectar los órganos externos al riñón, como lo sería el corazón, como lo sería el cerebro. Entonces vamos a ver un paciente agitado, un paciente con alteraciones en sus ritmos cardiovasculares, su presión se va a ver afectada. Normalmente vemos pacientes con presiones que se van al piso, o sea, presiones bajas. Vamos a tener pacientes con alteraciones del estado mental. Entonces vamos a ver un paciente agitado, ¿sí? O muy deprimido.
Esto pues como para ir definiendo infección urinaria. Entonces, infección urinaria es la invasión por un microorganismo patógeno o sea, un microorganismo que va a causar daño, que no es normal, que no es el microorganismo natural, entonces un microorganismo patógeno a las vías urinarias. Bueno, claro que sí, muy importante esa introducción que nos permite pues como relacionarnos más con el término. Bueno, ahorita hablaba de las personas y es muy importante que los televidentes sepan qué tipo de personas o cuáles son las personas más propensas a padecer una infección urinaria, o sea, qué tanto discrimina ese tipo de infecciones o en qué personas se presenta de manera más común este tipo de infecciones. La infección urinaria tiene gran predilección por, o se ve más en las mujeres. En las mujeres. ¿Sí? Las mujeres tienen unos órganos urinarios diferentes, ¿sí? Se configuran con la parte genital y esta relación en la vulva, la relación entre el introito vaginal, el meato urinario y la cercanía al ano, van a generar que esta región fácilmente se contamine por unas bacterias que pueden llegar a invadir la uretra. Además, tener en cuenta que la mujer tiene una uretra más corta. Entonces, ¿qué significa una uretra más corta? Que ese camino desde la vejiga hacia el exterior es mucho más corto, así que para una bacteria va a ser mucho más fácil ascender hacia la vejiga y causar una cistitis o una infección urinaria baja. Va a ser mucho más fácil. Fuera de eso, pues como hay contaminación con otro tipo de gérmenes, hay cambios en la acidez de esa región vulvar, entonces va a facilitar con la colonización de otras bacterias. Y fuera de eso, por los hábitos higiénicos de las mujeres, ¿cierto? No voy a orinar en cualquier baño, entonces voy a darle tiempo a esa bacteria de que ascienda, porque voy a guardar orina y la orina es un buen medio de cultivo. El uso de protectores que van a facilitar que cambie la flora o las bacterias normales de la región vulvar, entonces van a invadir otras porque en el protector se van a cultivar gracias a que el protector recoge flujos, restos de orina, ¿sí? Células muertas, sudoración. El uso de jabones, porque los jabones que usan las mujeres, entre los jabones comunes y los jabones íntimos, van a matar las bacterias normales y van a favorecer un campo abierto para que invadan otras bacterias. Van a irritar esa mucosa vulvar y vaginal, y van a irritar y van a causar alteraciones en la acidez, el pH va a cambiar en la mujer. Entonces, todo esto va a favorecer que la infección urinaria sea más factible. Fuera de eso, teniendo en cuenta que los genitales de la mujer son más internos, mientras que los del hombre son más externos, entonces esto nos da un cierto nivel de protección a nosotros. Lo segundo es que nosotros no tenemos esos hábitos higiénicos. Normalmente un hombre orina donde le toque, excepto pues por el nuevo código de policía, pero normalmente un hombre va a orinar sin importarle si el baño está lindo, feo, si huele bonito, si huele feo, ¿cierto? Mientras que la mujer sí se va a fijar en los detalles por el problema de que ella sí se debe sentar para orinar, aunque nosotros también podemos sentarnos para orinar, nos queda más fácil en un baño sucio orinar de pie, ¿cierto? Lo otro es la relación sexual. A veces en la relación sexual se comparten bacterias, como hubo todos esos cambios que mencionamos o esa afectación por flujo, por protectores, por jabones, etc. Entonces favorece que estas bacterias que nosotros teníamos invaden una región que normalmente no tiene ese tipo de bacterias y va a ayudar a la infección urinaria. ¿Quién más tiene predisposición? Los pacientes mayores de 65 años, especialmente los hombres que tienen problemas prostáticos. Cuando mi próstata ya está grande, empieza a obstruir la salida de orina. Entonces va a quedar orina recogida, que es lo que llamamos el residuo postmiccional, o sea, posterior a la orinada o la micción, va a quedar un residuo y la orina es un cultivo excelente. Entonces esa orina fácilmente se va a infectar y va a causar infecciones urinarias en el paciente mayor. Los diabéticos. ¿Por qué? Porque su sistema de defensas está con una alteración en la regulación. Los diabéticos, sobre todo cuando están descompensados, alteran la regulación. Y la presencia en el diabético aumentan los niveles de azúcar en sangre y cuando pasan determinado valor van a pasar en orina porque nuestro organismo tiene que eliminar esos niveles de glucosa o azúcar. Nosotros le decimos azúcar para que la gente no lo entienda, en realidad es glucosa. Y esa glucosa va a ser muy atractiva para las bacterias y les va a ayudar a crecer. ¿Sí? Van a tener un excelente nutriente. Entonces, si hay azúcar en orina, porque mis niveles de azúcar están muy altos, voy a favorecer la infección urinaria. ¿En quién más? En los niños menores de 5 años se comporta igual para hombre y mujer, ¿sí?
pero normalmente se relaciona con malformaciones de la vía urinaria, ¿sí? Malformaciones congénitas. Nací con un riñón diferente, nací con unos ureteres diferentes, ¿sí? Una alteración en la anatomía normal, o una alteración en la fisiología, en la funcionalidad normal. Todo se quedó muy bonito, muy bien hecho, pero hay algo que no está funcionando bien. En los niños también se ve por relación al juego. El niño normalmente, por estar en el juego, no va a ir a orinar. Entonces va a favorecer que haya orina mucho tiempo guardada, que las bacterias puedan ascender. Entonces estar consumiendo líquidos y estar orinando va a ser un factor protector, porque va a ir haciendo un barrido de esas bacterias que van ingresando a la uretra. Que haya bacterias en la uretra no significa que haya infección, ¿sí? Porque no todas esas bacterias van a lograr tener un daño a la mucosa, ¿sí? Eso va en la virulencia de la bacteria. Entonces hay diferentes tipos de bacterias. Por eso es muy importante que la gente lo conozca, porque la gente normalmente me habla de, es que me dio bacterias. ¿Cómo así que te dio bacterias? ¿Qué bacterias tienes en todo tu cuerpo? O la propaganda nos dice, es que este jabón X es un antibacterial y nos va a quitar el 99.9% de las bacterias. Pero ¿qué es eso? Las bacterias, hay unas que son mis amigas, que me ayudan, Hacen parte de nuestro organismo. que hacen parte de nuestro funcionamiento orgánico. Entonces, ¿por qué voy a matar a esas amigas mías? No. Entonces hay bacterias que son virulentas o nos van a causar algún tipo de daño, y hay otras bacterias que no. Y hay bacterias que necesitan estar en un gran número para poder generar el daño. Entonces la virulencia es muy baja, pero no son nuestras amigas, pero la virulencia es muy baja, así que tenerlas en poblaciones pequeñas no nos va a afectar. Entonces normalmente estar orinando va a hacer ese barrido y va a evitar la infección urinaria. Y finalmente todos los pacientes que tengan problemas de su sistema de defensa, ¿cierto? El paciente que está en quimioterapia, el paciente con VIH, que ya ha desarrollado de alguna forma algunos cambios en su sistema inmune. Los pacientes con VIH no quiere decir que estén enfermos, simplemente son portadores, están infectados, pero no necesariamente han desarrollado la enfermedad. Pero el que desarrolla la enfermedad o el que progresa hacia el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, ese es el que va a tener problemas, ¿cierto? Yo puedo tener VIH y no saberlo, y estoy perfectamente. ¿Por qué? Porque el virus no ha logrado hacer cambios en mi organismo, porque mi sistema inmune aún funciona de la manera adecuada. Eso también es bueno aclararlo, aunque no es el tema de hoy. Claro que sí, muy importante para ustedes, televidentes, pues la información que nos da el doctor Mario. Recordemos entonces, las mujeres, digámoslo, por su fisiología, ¿cierto? Y pues por los hábitos que deben de tener mayor cuidado pues en cuanto a la higiene, ¿cierto? Y por lo que no es lo mismo ir al baño a una mujer, como ya lo dijo el doctor, que para los hombres. Entonces son las mujeres quienes deberían tener o deben tener mayor cuidado, ¿cierto? Con ese tipo de infecciones, aunque también lo mencionó el doctor, los adultos mayores, los niños y personas diabéticas. Así que ustedes, televidentes, tienen una amigo familiar, cualquier persona que quiera conocer más sobre este tema, pues los invitamos para que le recomiende este programa, que además está en nuestra página de Facebook, Salud Jardín, en Facebook. Allí podrán ver nuevamente este programa. Y pueden también participar en un foro, en un chat, pueden escribirle al doctor, pueden hacerle preguntas, si tienen alguna inquietud. Y bueno, si están cerca del municipio de Jardín o se encuentran en el municipio de Jardín, pues pueden visitar el consultorio del doctor acá en el municipio de Jardín, justo detrás de la iglesia. Es muy fácil llegar y él con todo gusto los atenderá. Bueno, continuamos entonces, doctor, con la otra pregunta, y ya es básicamente pues como de manera muy sucinta, ¿cierto? Muy clara. Contemos a nuestros televidentes cuáles son los síntomas, cómo se dan cuenta ellos que se les está iniciando una infección urinaria y en qué momento ellos deben identificar esos síntomas para poder ir al médico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes, más frecuentes de las infecciones urinarias? Claro que sí, Alexander. En la mayoría de los casos es muy fácil identificar una infección urinaria, y muchos pacientes te llegan al consultorio diciendo, doctor, tengo una infección urinaria, ¿qué tomo? ¿Qué hago? Casi que el paciente te entra al consultorio con su diagnóstico ya hecho, y la mayoría de las veces es un diagnóstico acertado, ¿sí? Sí. No siempre vamos a acertar con el diagnóstico porque puede confundirse con otras cosas, pero la mayoría de las veces el paciente que se sienta y dice tengo infección urinaria la tiene realmente. Los síntomas, sobre todo en las infecciones urinarias bajas, son muy clásicos, y sobre todo en personas jóvenes o adultos jóvenes, que son la orinadera. Entonces aumenta la frecuencia urinaria, voy a tener que ir más veces al baño, pero casualmente disminuye la cantidad. Entonces orino a chorritos, orino en pocas cantidades, como que tengo muchas ganas, pero no oriné todas las ganas que tenía, simplemente era muy poco el líquido que tenía para orinar.
pero salgo del baño y tengo sensación de que no terminé, tengo sensación de que debo volver 4 o 5 minutos después, estoy regresando al baño porque tengo esa sensación urgente de orinar. Entonces no puedo aguantar, me dan las ganas de orinar y siento que no puedo aguantar porque si aguanto me voy a orinar en la ropa, entonces vuelvo al baño. Entonces aquí se combinan dos síntomas, la urgencia urinaria y el tenesmo vesical. ¿Qué es el tenesmo vesical? Es esa sensación de, uy, no terminé. Normalmente era un término que se usaba para los pacientes que tenían problemas con la deposición, que el tenesmo se veía mucho en las amebiasis. El paciente que iba a hacer popó salía y no terminé y tenía que regresar. Es un signo típico de las amebiasis. Se acondiciona o se adapta en infecciones urinarias porque también se presenta. Entonces lo llamamos tenesmo vesical. Entonces tenemos la polaquiuria, que es esa ida muchas veces al baño, la oliguria, que es orino muy poquito, pues voy muchas veces pero orino poquito, el tenesmo, no terminé o parece que no terminé, la urgencia, tengo que ir ya, el ardor para orinar, que lo llamamos disuria, es esa sensación de que orino y uy, me arde, o me queda un dolorcito, me queda como si me hubieran raspado por la uretra. Sí, es una sensación bastante incómoda para el paciente. Yo creo que es la sensación más incómoda de todas. Siendo todos los síntomas muy molestos, este podría ser el más incómodo porque uno no sabe cómo aliviar ese síntoma, pues como paciente no sabe qué hacer para aliviar ese síntoma. Estos son los típicos. Podría haber otros, sí, la incontinencia urinaria, entonces, uy, goteo, me orino, no me aguanto. El dolor en la parte baja del abdomen, ¿sí? El dolor púbico o el dolor pélvico, también el dolor durante una relación sexual. Entonces podría haber otros síntomas, pero estos son los más importantes. Ya vienen otros síntomas que se relacionan más con el avance de la enfermedad. La fiebre, aunque algunas personas hacen fiebre fácilmente, entonces pueden hacer fiebre desde una cistitis, pero normalmente la fiebre nos hace referencia a que esa cistitis lleva más tiempo o avanzó o está subiendo por los ureteres o ya llegó a riñones. Entonces fiebre, náuseas o esa sensación de que voy a vomitar, el vómito, que ya parece como un síntoma más avanzado, el dolor en todo mi organismo, ¿sí? Las mialgias y las artralgias, que son los dolores musculares y articulares, que ya como que siente el decaimiento, como lo mismo que se siente cuando está iniciando un cuadro viral, una gripa o algo así. El paciente puede experimentar palpitaciones o taquicardia, entonces se toma el pulso o se siente su corazón acelerado, debilidad generalizada, sudoración, palidez, que ya se van a ir relacionando con que, uy, este cuadro está empeorando. Y ya vienen los signos, que son esos hallazgos que encuentra tu médico. Aquí quiero hacer un paréntesis para decir, que estos sean los típicos, no son los únicos. Los únicos síntomas. O sea, hay otros síntomas, hay otras cosas que me pueden alertar, sobre todo en el paciente mayor. Entonces, quiero hacer la claridad con el paciente mayor o con el paciente que tiene limitaciones para expresar los síntomas, ¿sí? El paciente con discapacidad mental, retardo mental o parálisis cerebral. Estos pacientes no me van a expresar muy bien los síntomas, así que los van a expresar con cambios en su comportamiento. Los niños, por ejemplo. Por ejemplo, un niño menor de 2, 3 años que todavía no sabe decir papi me duele la colita, papi me arde, papi orino y me duele, ¿qué van a hacer? Van a estar irritables, van a estar llorones, no van a querer establecer contacto con el medio, van a estar aislados, ¿sí? Van a estar muy hipoactivos, o sea, muy quietos. En el paciente ya mayor de edad, mayor de 65 años, podemos encontrar cambios simplemente en su comportamiento. Entonces, el viejito agitado, que llegó a la casa y empezó a tirar las cosas, empezó a comportarse raro, que salió desnudo, ¿sí? Sí. Se quitó toda la ropa y salió desnudo, empezó a decir incoherencias. Sí, eso se llama un síndrome mental orgánico, que es la asociación entre una enfermedad orgánica o una enfermedad del cuerpo que afecta directamente la perfusión cerebral, entonces afecta a nuestro cerebro y nuestras acciones. La causa más común del síndrome mental orgánico se sabe que es la infección urinaria. Entonces muchas veces uno llega donde los pacientes, no, mi mamá ha tenido un comportamiento muy raro, tiene delirio de persecución, por ejemplo, un trastorno de pánico, y ya la llevamos donde varios médicos, le mandaron medicamento psiquiátrico para controlarla y medio la dopa, pero medio continúa la situación y resulta que uno hace un examen de orina y ahí tiene el problema.
y soluciona la infección urinaria y la mayoría de las veces soluciona el problema. Lo que hay que tener en cuenta es que entre más nos demoremos en identificarla, más daño va a haber, ¿sí? Y más posibilidades de secuelas mentales puede haber, ¿sí? Sin que esto sea el tema de hoy, es importante con los pacientes mayores, cuando notemos un cambio en el comportamiento, llevarlos para que rápidamente nos lo investiguen infección urinaria y no quedarnos con el concepto de simplemente, es que es una demencia, porque eso es lo típico, es una demencia senil. No sacar con Sí. conjeturas apresuradas. Fácilmente uno dice, no, es una demencia senil, démosle cosas para la demencia y el paciente va a seguir con su proceso, silencioso, que puede durar muchos días, no necesariamente tiene que rápidamente tener una progresión hacia una sepsis, no, puede ser lento y esto puede causar inclusive más daño. Y sobre todo estar alerta pues que el paciente no nos entre a una sepsis porque sabemos la gran mortalidad que tienen los pacientes con sepsis. La sepsis aumenta el riesgo de mortalidad. La infección urinaria como tal no tiene alta mortalidad, pero la sepsis urinaria sí tiene alta mortalidad. Entonces estar muy alerta para que el paciente no nos avance. Entonces el mensaje para las familias y para los pacientes es consultemos a tiempo, ¿sí? Y consultemos con la persona adecuada, no consultemos con otras personas que de pronto no van a conocer el perfil de resistencia de la región, porque cada región tiene una resistencia, que eso es un problema que hoy vemos para el tratamiento de las infecciones urinarias, es un perfil de resistencia que viene creciendo y creciendo a gran velocidad, y esto está limitando mucho el trabajo de nosotros, está limitando mucho que los pacientes se nos mejoren con los tratamientos. Bueno, ahí tenían la descripción de los síntomas de esta patología, bueno, de esta infección, más bien de este tipo de enfermedades. Y muy interesante el hecho pues, de poder conocer a través de programas como Salud Jardín más sobre todo lo relacionado con la salud y poder generar una cultura médica, una cultura del cuidado de la salud que no solamente le compete al médico, sino que también ustedes desde sus hogares, sabiendo identificar a tiempo las enfermedades como es esta, que ya conocen los síntomas. Ahí está entonces el llamado para las madres, para que tengan pues con sus hijos, con los adultos menores, obviamente las mujeres que son quizás las más propensas a este tipo de infecciones. Y ahora sí, doctor, entonces vamos concluyendo el programa del día de hoy hablando del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para que nuestros televidentes sepan cómo tratar ese tipo de infecciones? Básicamente, ¿cuáles son las recomendaciones y cuáles son los procedimientos y bueno, los medicamentos que se utilizan para impedir el avance de estas infecciones? Claro que sí, Alexander. En el tratamiento juega mucho la persona, qué tipo de paciente tengo, es un paciente con algún antecedente, entonces ejemplo es un diabético, un paciente con insuficiencia renal previa, es un adulto mayor, es un niño, porque cada antibiótico va a tener un perfil, claro. Entonces por eso no está bien la automedicación o la repetición de fórmulas, ¿sí? Es que cuando estaba en embarazo me dio una infección urinaria, me mandaron esto y ahora me la voy a volver a tomar, ¿cierto? Entonces me la voy a volver a tomar, o se la voy a dar a mi niño, o se la voy a dar a mi papá, o al abuelo, no. Cada persona tiene un perfil, ¿sí? Hay antibióticos que, aunque han ido cambiando las recomendaciones, no se recomiendan en niños. Claro. Siendo buenas opciones para infección urinaria, no son buenas opciones para la edad, ¿sí? Hay presentaciones que no se recomiendan en todas las edades, entonces hay presentaciones para los niños, hay presentaciones para los adultos. Hay antibióticos que se prefieren hasta determinada edad y otros que después de determinada edad, o sea, en pacientes mayores pueden aumentar el riesgo de demencia, ¿cierto? Entonces hay antibióticos que dejamos como última opción porque sabemos que mientras los estamos dando el paciente se nos puede puede alterar su comportamiento, comportar de una manera inadecuada. Un ejemplo son las ciprofloxacina, es un antibiótico muy bueno para la infección urinaria, aunque su perfil de resistencia ha crecido, pero sabemos que en niños hay todavía la restricción para el uso, aunque ha ido variando, ¿sí? Y en adultos mayores también hay restricción para el uso por el riesgo de alteración comportamental o alteraciones mentales. Entonces, básicamente, ¿qué se debe hacer? Consultar a un médico para que inicie el antibiótico adecuado según el perfil de resistencia de la zona y según el perfil de resistencia del paciente. Si tú eres un paciente que hace infecciones urinarias repetitivas, pues probablemente haya que hacer un examen que se llama un urocultivo. ¿Qué es el urocultivo? Es el examen donde yo cultivo la orina para ver qué bacteria crece. Entonces le voy a dar un nombre a la bacteria. La bacteria tuya se llama, un ejemplo, E. coli. Y si sale positivo el urocultivo, pues se hace un antibiograma. ¿Qué es un antibiograma? Es mirar E. coli, qué fuerzas tiene o a qué es resistente, o sea, qué antibióticos probablemente no la van a matar y qué antibióticos probablemente sí la van a matar, ¿sí? O la van a eliminar.
Entonces es un perfil de resistencia. Entonces nos hacen un listado de antibióticos y nos van a decir, hombre, a estos es bobada intentarles porque con estos ya se ha visto, ya tiene resistencia esta bacteria. Mientras que estos son antibióticos que probablemente van a servir. Se encuentran unos casos tan tristes como que todos son resistentes. ¿Sí? Hay bacterias pan resistentes o resistentes a todos los antibióticos y ahí sí que se queda uno desarmado totalmente. Entonces, siempre que el médico utilice el antibiótico, hay muchas opciones: la cefalexina, la cefradina, la ciprofloxacina, norfloxacina, nitrofurantoína, trimetoprim, sulfametoxazol, etcétera. Hay una gran cantidad de antibióticos. En estos casos de grandes resistencias hay que enviarlos a la ciudad de Medellín para que les inicien medicamentos más fuertes como el astreonam, el meropenem, el imipenem, que inclusive hay pacientes que ya tienen resistencia a estos. ¿Qué hacer cuando un paciente tiene resistencia a esto? Pues es tratar de que el cuerpo se adapte a la infección, ¿sí? O que nuestro cuerpo solo elimine la infección, porque nuestro cuerpo también tiene sistema de regulación y sistema de defensas. ¿Qué más sirve? Entonces los complementos al tratamiento son la vitamina C. La vitamina C tiene un gran aporte para mejorar la mucosa urinaria, para aumentar la acidez urinaria y así eliminar más fácil la bacteria. Los líquidos, tomar gran cantidad de líquidos para estar haciendo un barrido constante de bacterias. Las bebidas, entonces hay un montón de bebidas que la gente viene y nos trae y nos cuenta, hombre doctor, yo hice bebida de malva, yo hice bebida de cole caballo, yo hice bebida de estrella. Cada bebida en realidad no son los nombres técnicos o científicos de la planta, pero son como los conoce la gente y es válido, es válido. Son las bebidas que llamamos bebidas frescas, son bebidas que van a provocar aumento en el volumen urinario. Entonces un diurético puede ayudar, porque un diurético va a favorecer que se aumente el volumen urinario y al aumentarlo va a haber mejor barrido de bacterias, va a haber mayor dilución de esas bacterias, así que se va a ver como si fuera un grupo más pequeño, y un grupo más pequeño de bacterias es más fácil de tratar y va a tener menos síntomas. Entonces en el tratamiento es muy importante lo primero consultar al médico, preguntar, doctor, ¿será que la fórmula que me hice hace un año todavía tendrá vigencia? Porque los perfiles de resistencia cambian. Hombre, yo hace un año tomé cefalexina y me fue muy bien, pero ya hoy la cefalexina puede tener, poniendo un ejemplo en tu caso, resistencia, ¿sí? Y tener muy claro que no son los mismos antibióticos por edades, y repito mucho esto porque me encuentro con casos donde en el medio del desespero o en medio del desconocimiento le damos la pastilla al niño y resulta que ya llega el niño enfermo de gastritis, con intolerancia gástrica importante porque la pastilla no era para el niño. Entonces tener mucho cuidado con los tratamientos, acudir al médico, no nos dejemos orientar de otras personas, porque lastimosamente hay otras personas que pueden tener acceso a los medicamentos, pero no necesariamente tienen conocimiento de salud, no necesariamente tienen conocimiento del cuerpo humano, de los perfiles de resistencia, de farmacocinética y farmacodinámica, que es cómo actúa un fármaco en nuestro organismo. Claro que sí, doctor. Bueno, añadiendo un poco a lo último que decía el doctor Mario, pues vale la pena recomendarles que busquen en nuestra página Salud Jardín el programa que hicimos, donde hablamos de lo malo de automedicarse, ¿cierto? Ahí las personas van a tener pues un poco más información para que sepan lo dañino y lo nefasto que puede ser automedicarnos. De esa manera pues se entiende por qué cada vez que se trata un tema diferente pues se hace la recomendación de primero ir al médico y después de tener claro pues qué tipo de patología pues seguir las orientaciones y las indicaciones médicas, pero como también lo dijo el doctor pues es válido también esas bebidas caseras, ¿cierto? Sí, cuando claro. Están pues digámoslo dentro de un tratamiento, ¿cierto? Cuando son como una especie de complemento, porque pienso que son un complemento excelente. Un Alexander, complemento. no podemos negar que la cultura popular tiene unos conocimientos, y esos conocimientos, un arraigo muy grande, ¿no? Ese arraigo y esos conocimientos son importantes y hay que aprovecharnos de ellos. Yo he tratado de aprovechar bastante esos conocimientos y le he preguntado a la gente qué tomaste y trato inclusive cuando tengo el tiempo buscar qué ramita era. Aunque es muy difícil porque normalmente el nombre que nos dan es el nombre popular, es el nombre científico. no el nombre científico, pero bueno, a veces hay pacientes que inclusive me traen la ramita y eso me genera a mí un crecimiento como médico, porque yo no puedo ser tan plano de creer que solo los medicamentos sirven. No, por el contrario, sabemos que los medicamentos tienen un montón de efectos malos. Claro. Y los médicos cuando los usamos siempre deberíamos usar una balanza, una báscula o la balanza de libra, donde voy a poner los efectos negativos, los efectos positivos y voy a ver qué pesa más sobre mi paciente. No qué pesa más
en general, no, sobre este paciente en particular. Recordemos que nosotros no tratamos enfermedades, tratamos enfermos. Es una cosa muy diferente, porque para cualquiera es muy fácil acceder a la lectura del texto, ¿sí? Pero adaptemos eso a las situaciones de cada individuo. Entonces, ¿cuál es el riesgo-beneficio? A veces el riesgo-beneficio es tan alto el riesgo que es mejor no usar el medicamento y acceder a las otras opciones, ¿cierto? Las bebidas, las ramitas, los cuidados en casa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una gripa. En el caso de una gripa, es más el riesgo al que me someto tomándome el antigripal que el beneficio que me va a generar el antigripal. En la mayoría de los casos va a haber pacientes que no tienen ese problema porque son pacientes sanos, que toleran bien los medicamentos, pero no para todo el mundo. Entonces yo soy hipertenso, tengo una arritmia cardíaca y tengo una gastritis severa y tengo una insuficiencia renal como paciente. Si yo tengo una gripa, pues simplemente haga bebidas y cuidados en casa, no se ponga a tomar medicamentos, que va a ser algo que va a ir en contravía a su salud. ¿Por qué? Porque los antigripales, por ejemplo, van a tener medicamentos que pueden empeorar la arritmia, que te pueden alterar la presión, que te pueden alterar la gastritis, que te pueden alterar la función renal, y todo eso junto va a ser un caos para ti, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta eso. La idea es ir creciendo como médico y que el paciente vaya creciendo en su conocimiento. Esa es la función de estos programas, aunque no son programas muy técnicos, en realidad no son programas muy científicos, porque la idea es que vayan a la comunidad. Que sean accesibles. El público al que está dirigido no es un público académico, es un público general, donde va a haber académicos, sí, pero donde sobre todo va a haber personas del común, el campesino, el ama de casa, ¿sí? El trabajador raso, que necesitan información más clara, más directa, ¿sí? Sin menos requeñeques, sin menos términos científicos, sin menos estadísticas, sin menos porcentajes. Entonces por eso también quiero aclarar esto, porque de pronto para algunas personas la información va a estar incompleta y van a decir, bueno, pero páseme los artículos científicos. Sí, existen los artículos científicos, pero la finalidad del programa no llega hasta allá. La idea es que la comunidad nos entienda, hablarle en paisa a la comunidad, ¿sí? Porque estamos en una comunidad paisa. Claro, muy importante lo último que dijo el doctor, porque realmente nos permite invitarlos a ustedes a que se familiaricen más con todo lo relacionado con la salud, le perdamos el miedo y encontremos acá pues una forma sencilla pues de poder profundizar más sobre temas de interés. Y si tienen un tema en particular que es del interés de alguno de nuestros televidentes, pues como ya les dije, nuevamente les reitero la invitación para que visiten nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, y por medio de Facebook en el chat pueden hacernos una pregunta, pueden dirigirle un comentario o una aclaración, ¿cierto? Quien quiera tener más información, pues el doctor estará en condición de orientarlo y permitirle el acceso a esta información. Doctor, vamos terminando ya el programa, realmente el tiempo pues se nos agota, entonces últimas recomendaciones, claridades sobre el tema. Recuerden que el tema del día de hoy fue infecciones urinarias e inmediatamente después ya terminamos con el programa del día de hoy. Recomendaciones para las mujeres: tratar de tomar bastante líquido y no aguantar las ganas de orinar en el baño que les toque o en el lugar que les toque, de pronto con otras precauciones, como orinar de pie, como pararse en la taza, ¿sí? Toallitas. Poner el bloque de papel higiénico o las toallas, ¿sí? Eso es importante para la mujer, inclusive ya hay dispositivos para que ellas orinen de pie, pueden investigar sobre esos dispositivos. Evitar el uso de protectores diarios, ¿sí? Utilizarlos solo en esos días que son difíciles para ellos por la cantidad de flujo, por el cambio hormonal. Evitar el uso de jabones en su región genital, lavarse 2 veces al día pero solo con agua para evitar daño de esta región. Usar ropa interior que no sea muy caliente, que no genere mucha fricción, como la de algodón, ropa exterior amplia y fresca. Y lo de tomar mucho líquido, cítricos, vitamina C. Los cítricos tienen la vitamina C, es muy importante. Para los hombres, tener una buena higiene genital, lavarnos las manos antes de ir a orinar. Ningún hombre hace eso, es muy difícil. Sí, es verdad. Todo lo que cogimos antes lo llevamos a nuestro pene, ¿sí? Tener en cuenta eso. Y lavarnos las manos después de orinar, estar orinando constantemente, tomar mucho líquido. Los que ya tengamos o los que ya tengan una edad que puede hacer pensar en que puede haber un problema prostático, háganse revisar. Si tienen un problema prostático, pues inicien tratamiento. Sí, hay muchos tratamientos, desde los tratamientos médicos con fármacos, desde los tratamientos de medicina natural o botánica, o hasta los tratamientos quirúrgicos. Para los pacientes mayores que tengan algún tipo de enfermedad, o los pacientes diabéticos o renales, hagan su control juiciosos, sean juiciosos con esto y estén haciéndose sus chequeos constantes. Y en general para todos los pacientes, pues cuando tengan alguna duda o algún síntoma que pueda generar inquietud, consulten rápidamente.
Los invitamos a que a través de nuestra página nos indiquen qué temas son de interés para la comunidad. Yo he tratado de ir sacando temas que considero de gran importancia y que por la cantidad de consultas que se tienen sobre esos temas me parece que hay que ir evacuando, ir explicándole a la comunidad, pero también estamos abiertos a que nos propongan un tema. Claro que sí. Bueno, doctor, hemos finalizado nuestro programa del día de hoy. Le agradecemos a ustedes, televidentes, por permitirnos ingresar hasta sus hogares por medio de Antena 4. Agradecemos también a este medio de comunicación por transmitir este programa. A usted, doctor, por su información, es muy importante, muy interesante. Y bueno, la invitación para que nos sigan sintonizando cada 15 días por este mismo medio de comunicación. Y bueno, ahí estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro próximo programa. Recuerden, les habla Alexander Taborda y bueno, muchas gracias por su amable audiencia. Muchas gracias, Alexander, muchas gracias a Diego y Antena 4. Un saludo para todos los televidentes de Salud Jardín, los invito a que nos sigan acompañando y feliz semana para todos.